Buenos días, familia MCI Frontera. Dios les bendiga este domingo de servicio familiar. Algo lluvioso, pero muy feliz y contento de poder estar aquí, poder traer esta palabra a casa, este alimento espiritual. Y como saben, hoy estamos iniciando una serie nueva que se titula Caminando hacia la siembra. Esta serie va enfocada a poder sembrar en nuestras vidas cosas buenas y positivas. El tema de hoy se llama el camino. ¿Por qué el camino? Pues para poder llegar a un lugar es necesario encontrar el camino correcto. Pero en el camino vamos a encontrar muchos obstáculos que muchas veces nos van a impedir llegar limpios. Por ejemplo, cuando vamos por una terracería y vamos a una playa, por una terracería y vas caminando, de repente pasa un carro al lado y hay una poza de lodo, te va a salpicar, te va a ensuciar. O bien, si está un día soleado, vas caminando, empiezas a sudar, llegas a un momento en que te empiezas a agitar, a cansar y tienes que parar, pero el camino aún es largo y hay que caminar. Entonces, también en el camino hay que saber las direcciones por las cuales nosotros tenemos que ir, porque si no sabemos la indicación a dónde ir, hay muchos caminos y nos podemos perder en cualquier camino. Y cuando vienes a ver, resulta que iba yo a Cancún y resulté en Los Cabos, que los dos son lugares bonitos, ¿verdad? Pero íbamos hacia Cancún y resultó que me fui hasta Los Cabos. ¿Por qué? Porque no supe cómo era el camino, no supe en qué momento doblar hacia la derecha y a la izquierda. Y ese es el tema precisamente del día de hoy, el camino. Y para eso hay 4 pasos para llegar a la siembra, hacia el camino para poder llegar al terreno a donde vamos a sembrar. El primero es orando bajo la voluntad de Dios. El segundo, lo que de verdad importa. Tercero, lo que debemos hacer. Y cuarto, el carácter que necesitamos para poder llegar al final del camino. En esta semana hemos estado hablando en nuestros devocionales sobre qué es la voluntad, para poder comprender y ampliar nuestro conocimiento de qué es la voluntad. Orando bajo la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 versículos 15 y 16 en la versión TLA dice lo siguiente: más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Una persona que hace su voluntad y resulta que su voluntad no es muy buena, las cosas van a resultar muy malas. Si el camino te dice, tenemos 2 caminos, el camino de la izquierda nos está diciendo que es un poquito más largo, pero sin problemas, y el camino que está a la derecha es un camino más corto, pero con problemas en el camino, muchas veces dice, yo me voy por la derecha, es más rápido, no importa la circunstancia que pueda yo pasar por el camino de la derecha, pero es más corto. Y vas bajo tu voluntad haciendo, caminando sobre ese camino, valga la redundancia, y resulta que ya te topaste con que cayeron piedras, hay obstáculos como charcos de agua, el camino es muy inestable. Si vas en carro, se te puncha una llanta y luego dices, no traigo llanta de refacción en el carro, y dices, ¿por qué escogí este camino? ¿Y por qué no escogí el de la izquierda, que era un poquito más largo, pero no había problema? Cuando actuamos bajo nuestra voluntad, siempre van a haber consecuencias. Y no quiere decir que cuando vamos por el camino de la voluntad de Dios, las cosas van a ser fáciles. También tiene su nivel de difícil, pero hay ventaja bajo la voluntad de Dios. Pero en la voluntad, cuando nosotros queremos ir bajo esa voluntad, muchas cosas pasan y es muy mala. Decimos, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es probar esto? Pero en la noche, ¿cómo pagamos una mala decisión por ir bajo nuestra voluntad? Por ejemplo, un servidor tiene problemas con la gastritis. Sé que no puedo comer ciertos alimentos, pero resulta que me gusta demasiado comer ese alimento muy condimentado
y lo como. Y en la noche tengo que dormir sentado porque la acidez es tanta que me causa muchos problemas. Pero hice mi voluntad en vez de la voluntad del médico, que cuando el médico me dijo no comas ciertos alimentos porque te van a hacer mal. Entonces, teniendo en claro que la voluntad mía, muchas veces la voluntad de usted no es muy buena, hermanos, nos ocasiona muchos problemas. Pero dice Santiago que la voluntad de Dios, Pablo decía que la voluntad de Dios es la mejor que hay, es agradable, es perfecta, es buena para nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a caminar bajo la voluntad de Dios, porque yo en vez de agarrar el camino de la derecha, que era el más corto pero con más peligro, agarré mejor el de la izquierda, que es más largo pero es más seguro, no seguro, es más seguro. Y resulta que bajo esta voluntad de Dios, yo le empiezo a conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y Dios quiere que yo sea amable con las personas, que primero me ame a mí mismo para poder amar a las demás personas, que yo respete a mis padres, que yo los honre. También la palabra dice que yo busque a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Pero resulta que bajo esa voluntad de Dios, que ya caminamos, nosotros que ya conocemos de Cristo y caminamos bajo esa voluntad, dice Santiago que muchas veces cuando oramos, estamos pidiendo cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Ya escogí el camino más largo y el mejor para mi vida, porque es la voluntad de Dios. Pero muchas veces queremos que Dios haga su voluntad, ¿o no? Muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y le exigimos a Dios diciendo, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero el otro. Y me siento orgulloso. Y dice Santiago, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo diciendo, yo quiero esto, yo me lo merezco, porque yo te sirvo, yo te alabo, yo te procuro en las mañanas, tengo mis momentos de oración, yo voy a mi comunidad, yo voy a la iglesia, y yo quiero esto, Señor. Y te ha puesto a preguntar si es la voluntad de Dios. Sin embargo, Santiago dice, más bien deberíamos de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El si Dios quiere, significa que acepto la voluntad de Dios en mi vida, aunque no sea buena aparentemente para nuestros ojos o para nuestra mente. Muchas veces la voluntad de Dios no es muy buena, porque queremos otras cosas, y no es que no merezcamos las cosas que le pedimos a Dios, pero muchas veces no es el momento de recibir esas cosas. Como por ejemplo, lo primero que le debemos de pedir a Dios es, Señor, sálvame, dame una salvación, una vida eterna al lado tuyo. Después empezamos a caminar bajo la voluntad de Dios, y dice, buscar primero el reino de los cielos, y lo demás se va a ir añadiendo a nuestra vida. ¿Qué se va a ir añadiendo a nuestra vida? Un mejor trabajo, una mejor casa, mi familia va a ser restaurada, mi familia va a estar mejor, porque ya hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios, y empezamos a tener muchas cosas, pero en su tiempo y forma. Pero hay muchas veces que queremos obtener las cosas rápido, y decimos en nuestras oraciones, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero el otro. Y no decimos, Padre, si tú quieres, dame un mejor trabajo. Señor, si tú quieres, dame una mejor casa. Señor, si tú quieres, restaura mi familia. Si tú quieres, Señor, que mi madre, mi padre vengan a tus pies, que así sea. Cuando empezamos a conocer la voluntad de Dios y empezamos a aceptarla en nuestra vida, descansamos en ella, porque dice, ok, Señor, todavía no es tiempo. Y cuesta mucho decir, aún no es tiempo. ¿Saben? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor lo lleva al desierto. Y dice que a Moisés lo habla para que subiera por unas tablas, en las cuales eran las indicaciones del pueblo. Era la voluntad de Dios, los mandamientos. Era la voluntad de Dios allá. Pero ¿qué hace el pueblo cuando se quedó abajo esperando que Moisés llegara con esas indicaciones? El pueblo se desesperó. ¿Y qué pasa? El pueblo empezó a hacer su voluntad. Empieza a renegar de Dios y empieza a decir, vamos a hacernos una estatua y ese va a ser nuestro Dios.
y empiezan a formar idolatría ahí y empiezan a hacer su voluntad. Dios ya lo había escogido, ya lo había rescatado de la esclavitud, pero llegaron ahí y no supieron esperar el tiempo de Dios, el tiempo en que Dios les iba a mandar sus mandatos. ¿Y qué pasa cuando baja Moisés? Se decepciona a Dios porque dice: este es el pueblo al que tú sacaste, el que no pudo aguantar, hizo su voluntad. ¿Y qué pasó con ese pueblo, hermano? Se perdió. Ni uno, ni el propio Moisés logró entrar a la tierra prometida. Qué triste es que cuando conocemos de Dios y Dios nos saca del mundo y empezamos a hacer la voluntad de Dios, y llega un momento en que esa voluntad de Dios no es buena para mi vida porque mi pensamiento me dice que no es buena, y empiezo a hacer mi voluntad y empezamos a desechar la voluntad de Dios. Qué triste es ver eso, porque queremos que Dios complazca lo que nosotros deseamos. Pregúntate: ¿estoy maduro para recibir esa bendición? Es más, pregúntate: ¿eres lo suficientemente maduro para recibir la salvación de Cristo? Porque podemos aceptar a Cristo en nuestro corazón y dice: y todo aquel que Él crea será salvo. Ya, yo creo en ti, Señor, yo creo en el Hijo de Dios, creo en Jesús. Pero ¿eres salvo? ¿Realmente eres salvo? Porque podemos decir con nuestras bocas y podemos hacer cosas que digan: este hombre es salvo, él es cristiano. Pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nuestra mente? Entonces, bajo la voluntad de Dios siempre es mejor. Debemos de buscar esa voluntad de Dios aunque no nos guste, aunque no nos parezca. Si Dios así lo quiere, que así sea. Por eso Santiago decía, más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Vas a emprender un negocio? Señor, si tú quieres, que sea tu voluntad. Y el negocio es cuando es bajo la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, mi familia puede ser salva. Y así va a ser cuando te lo empiezas a crear. Entonces, todo va bajo la voluntad del Señor, si Dios quiere. Y mientras que descansemos en esa voluntad, todas las demás cosas pasarán. Porque comprendemos que su voluntad es mejor que la de nosotros. No es fácil, porque el camino de la izquierda decía que es más largo y más seguro. Pero vamos a encontrar circunstancias sobre nuestra vida. Enfermedades, pérdida de algún familiar, pérdida de trabajo, escaseces económicos dentro de la casa, problemas en el matrimonio. Y dices: pero Señor, si yo hago tu voluntad, Señor, si yo te sigo, ¿por qué me pasa esto? En vez de decir: Señor, si tú lo permites es por algo. Señor, enséñame que en este proceso, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda? Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermanos, estos dichos, esta voluntad de Dios, son miel sabrosa, suave, que te hace bien hasta cuando tienes problemas de tos y tomas esa miel, como sientes la tranquilidad. Bueno, así es la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando estamos pasando por una circunstancia y viene una palabra por parte de Dios y Dios te dice: aún no es tiempo, hijo. Y dices: gracias, Señor, porque has hablado y me has dicho que aún no es tiempo. Entonces es suave y calma nuestra alma y es medicina para seguir luchando día a día. Segundo, lo que de verdad importa. Cuando ya entendemos la voluntad de Dios y cuando nuestras oraciones cambian y ahora nuestra oración es: Padre, si tú quieres que se haga esto o aquello, ahora sí vamos a pedir por lo que es importante. Piensa en todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Para empezar, la familia, el trabajo, el amor y principalmente
Dios. ¿Por qué verdadero? Porque la familia es algo que te va a mantener firme, alguien que te va a apoyar en los momentos difíciles. ¿Sabes? Tu esposa y tu esposo y tus hijos, cuando están alineados bajo la voluntad de Dios y su fundamento está en Cristo, cuando estemos pasando por un mal momento, eso es lo verdadero, porque vendrá la familia y te dirá: tú puedes, confío en ti, te dará una palabra de aliento, y eso es algo verdadero. También tu trabajo es algo verdadero, por eso debemos de procurar nuestro trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque es ahí donde viene el salario, el sustento. Primeramente, no confundan, el sustento viene de la misericordia de Dios, pero nuestro trabajo es lo que lleva el dinero a la casa. No malentiendas esto. Dios provee el trabajo, Dios provee las circunstancias para tener un trabajo, pero lo que sí es verdadero también es que debemos de trabajar con diligencia para poder ser dignos trabajadores y dignos hijos de Dios en el trabajo. El amor es verdadero porque lo tocamos. Cuando tu esposa te da un abrazo y un beso, tú le das un beso a tu esposa y un abrazo. Cuando tu hijo te queda viendo y te abraza y te dice: papá, mamá, te amo, te quiero. Eso es verdadero, que a pesar de las circunstancias, están contigo. Y eso es lo que verdaderamente importa. Y lo más importante es Dios. Porque a Dios no importa cuántas veces nosotros le vamos a defraudar. El amor de Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Porque no somos dignos. Porque a veces con nuestros pensamientos en un momento nos desconectamos. Y dices: Señor, ya la regué. ¿Y ahora qué hago? Y el Señor te dice: no te preocupes. Arrepiéntete y no peques más y ven. Dios te ama y eso es lo que importa. Eso es lo que verdaderamente importa. Que Dios te ama, pero que tú amas a Dios y que tratarás de no defraudar a Dios. ¿Cómo? Desechando a la familia, portándote mal en el trabajo y no dando el amor que Dios nos muestra todos los días. En todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y en todo lo que es bueno. Hermano, todo merece respeto. La familia merece un respeto. Respétala. No engañes. No las insultes. No quieras hacer cosas a escondidas de la familia. Merece un respeto. En el trabajo, pórtate diligente. Sé justo en el trabajo. Si te están pagando por un trabajo, hazlo. Si te piden un apoyo de un tiempo extra, hazlo. Aunque la paga sea mala, aunque el patrón sea malo, hazlo si te lo piden. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a recompensar, no tu patrón. Pero Dios sí, porque dice: da la milla extra. Entonces, sé justo y sé bueno. Somos mansos, pero no tontos. Pero respeto. Piensa en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y repetimos, todo lo que es agradable y merece ser alabado es la familia, el trabajo, el amor y sobre todo Dios. Reconocer las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Ay, hermano mío, esa virtud nos las da el Espíritu Santo una vez que aceptamos al Señor en nuestros corazones y somos sellados por su Espíritu Santo y somos bautizados por el fuego del Espíritu Santo y viene sobre nosotros el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Tener amor es una virtud. Tener un gozo es una virtud. Tener paciencia, una gran virtud. Ser benigna, ser buena, es una virtud. Ser bondadoso es una virtud que muchos no tenemos. Tener fe es una virtud, pero que también se desarrolla como vamos pasando el tiempo. Mansedumbre, ¿qué quiere decir? Que no es una persona violenta. Ser pacífico es una virtud. Somos mansos, no tontos, pero no incitamos al caos. En familia, en el trabajo y en Dios y en el amor debemos de ser
no violentos. Templanza, dominio propio, no dejarse llevar por sus deseos. Y este es algo que muchos nos cuesta trabajar, y es una virtud. Dominarse a los deseos es algo que el Espíritu de Dios, mucha gente nace con virtudes naturales, dados por Dios al momento que nacemos. Pero, hermanos, no todos nacemos con estas virtudes, pero cuando somos sellados por parte de Dios, estas virtudes se nos son dadas, y esto es lo que realmente importa. Cuando empezamos a desarrollar estas virtudes, le permitimos al Espíritu de Dios que se desarrollen en nosotros, eso cambia, es un gozo, trae paz y crea paciencia. Y es tan hermoso experimentar cuando dices, ay, si yo antes, no, me lo hubiesen hecho antes, no, hombre, ya lo hubiese yo agarrado a golpe. Ya no eres violento, ya no eres violento, ya eres manso. Pero no orgullecerse de decir, ay, si me hubieses conocido en otro tiempo. No, también, no seas orgulloso. Sé humilde a reconocer en tu mente, gracias a Dios, ya no soy ese hombre, hoy soy otra persona. ¿Qué diferencia hay si en otro tiempo, gracias a Dios, ya no lo soy? Hay que ser humilde en esa parte. Las virtudes son tan hermosas. Tercero, lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Bueno, practicando todas las enseñanzas que el Señor nos da. Y algo que muchos nos cuesta es obedecer. Es otra virtud por la cual debemos orarle al Espíritu Santo que la desarrolle. Porque si no tenemos la obediencia, no vamos a tener o vamos a obedecer la voluntad, ni tampoco las virtudes que el Espíritu Santo va a empezar a desarrollar en nosotros. Y es que hacer lo que debemos hacer nos cuesta muchas veces. ¿Dónde? En nuestras comunidades familiares cristianas. Hoy es viernes de comunidad. Hoy voy a aplazar ese tiempo y no voy a hacerme compromiso. ¿Por qué? Porque vendrá a mi casa la palabra del Señor y voy a aprender. ¿Para qué? Para poder seguir en el camino para una buena siembra. En la iglesia, hoy es domingo, voy a hacerme el tiempo, no voy a hacerme compromiso. Discúlpenme, no voy a tener compromiso con familia o voy a invitar a mi familia. Vamos a la iglesia y luego nos vamos a donde tenemos que ir. Pero darle el tiempo a Dios para poder ir a su casa y escuchar la palabra que Dios tiene para nuestra vida. ¿Dónde más o qué debemos de hacer? En los momentos de intimidad, en la oración. ¿Cuántos de nosotros tomamos el tiempo para orar en la mañana, al mediodía o en la noche? En esos momentos en que ya estás acostado o antes de acostarte, el poder orar con tus hijos, orar con tu esposa y tener tu tiempo de intimidad personal con Dios. Despojarnos, quitarnos todo lo que es un peso en nuestra vida para poder hacer ese camino más ligero. Y el último y más importante, la palabra de Dios. ¿Saben? Esos 66 libros que hay en la palabra de Dios son qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Es totalmente la voluntad de Dios en todos esos libros. Pero la leemos y si la leemos, lo practicamos, seamos hacedores, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Porque si vamos en el camino hacia una buena siembra, a sembrar más intimidad con Dios, a sembrar más tiempo de calidad con mi familia, a sembrar más tiempo en mi trabajo como ser un hijo de Dios en el trabajo, sembrar más amor con mi familia, con las personas que me rodean y sobre todo sembrar más tiempo con Dios, y vuelvo a repetir, más intimidad con Dios. Necesito conocer el señalamiento, las señales, y para eso tengo que irme a la palabra de Dios para saber si tomo el de la izquierda, tomo el de la derecha, si debo de agacharme, debo de pararme, si debo de saltar, debo de correr, debo de esperar. Tengo que conocerlo, y para eso necesito conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde? En la palabra. Es importante permanecer en nuestras comunidades familiares cristianas, ir a la iglesia, mantener la comunión y la intimidad con Dios en la oración y leer su palabra.
Y si no entiendo algo, una indicación, me voy con mi pastor y le digo, pastor, no entiendo qué es lo que dice este versículo. ¿Me lo podía explicar? Mi hermano, claro que sí. Y ahí estudiamos juntos la palabra y sabemos qué indicación es. Lo importante, lo que sí debemos de hacer. Cuarto y último, es el carácter que necesitamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 en la versión TLA dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Veíamos que es verdadero: la familia, el trabajo, el amor y Dios. En todo lo que merece respeto y todo lo que es justo y bueno. Todo lo que pensamos, hermano. Todo lo que merece respeto. Nuestra familia, Dios, el amor que nos da. Porque por ahí hay un dicho en el mundo de que no muerdas la mano del que te da de comer. Ten respeto. Hay que tener respeto ante Dios, ante el amor que la persona te da. No vas a pagar un desprecio con un amor, y si lo hemos hecho, pidamos perdón. A Dios no le gusta eso. Si Dios también es amor y le hemos faltado al respeto, hermano, pongámonos a cuenta con Dios. Algún día estaremos en su presencia. Para allá caminamos. Caminamos hacia el camino, hacia la Nueva Jerusalén. Allá a la diestra del Padre, estando con su Hijo, estando con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero para llegar a eso tenemos que tener un carácter, saber cómo llegar. Piensa en todo lo que reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿Sabe esas virtudes que hablaba Gálatas, que Pablo le hablaba al pueblo de Gálatas? Sobre el fruto del Espíritu Santo. Sobre el fruto, solamente hay un fruto, pero este fruto tiene muchas semillas. Y esas semillas son las virtudes que nosotros debemos desarrollar. Es lo que da el carácter a una persona. Y el carácter, hermanos, lo explicamos hace un par de meses, lo formamos de acuerdo a las condiciones en las que vivimos, las condiciones en las que nosotros estamos, con las personas que nosotros nos juntamos, con los problemas que tenemos día a día, con la alegría que tenemos día a día, se forma el carácter. Pero si tú no practicas el tiempo de intimidad con Dios, si no lees la palabra y no haces la palabra de Dios, ¿qué tipo de carácter estamos esperando? El carácter y la conducta empieza en la mente. Alma mía, bendice, decía David. Nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas que además que damos cabida en nuestros pensamientos. El carácter te dice: no hagas esto, voy a mantenerme firme, yo soy un hijo de Dios, no puedo pecar, tengo que mantenerme firme. El carácter. Imagínate que vas por ese camino fácil que el Señor nos da a su izquierda, a su diestra. No, ¿verdad? Vamos por el camino del Señor, donde Él nos dijo: te vas por la izquierda, van a haber dificultades, pero no tengas problema, no te mortifiques, porque yo ya he vencido, yo ya te he dado la victoria. Y vas caminando y resulta que te encuentras una barrita y dices: ya no, mejor me regreso. No, ten el carácter, yo sí puedo. Y te mantienes, cruzas la barda y dice, y sigue caminando. Que de repente vienen personas en contra, yo me hago un lado, Dios te bendiga, hermano, estaré orando por ti, no me estorbes, sigo para adelante. El carácter es lo que necesitamos tener para mantenernos en este camino hacia la siembra y poder tener una buena cosecha al final. A veces hay plantas donde siembras y a los 2 días o al día siguiente ya empieza a crecer, y a la semana ya está más grande, y a la otra semana ya está empezando a dar un fruto. Pero hay semillas que tú siembras que tarda en crecer, pero una vez que crece, da fruto en abundancia. Y esa siembra que hicimos, que tardó a veces 5 años, como son las oraciones que muchas veces tardan, 5 años pidiéndole al Señor, si tú quieres, esas oraciones donde le decimos: Señor, que sea tu voluntad y no la mía, cuando da fruto, hermano. Pero ni la tormenta, ni las inundaciones, ni los leñadores que van a querer llegar lo van a poder derribar, porque es un árbol que fue crecido, fue sembrado en buena tierra
y está dando un fruto, una sombra que acobija a varias personas. Pero ese carácter nos tiene que mantener siempre y nuestra mente debe de estar en Cristo, todo lo puedo. En Cristo puedo hacer esto. ¿Sabe? El libro de Hebreo fue escrito para personas que estaban en persecución y que se les estaba olvidando de dónde habían sacado a los antepasados del Egipto. Y le atribuimos que fue Pablo el que escribe esta carta por la manera en que habla y se expresa. Pablo les recordaba todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, lo que Dios representa en nuestra vida y a dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, el carácter es volver a reconocer de dónde Dios nos ha sacado y que nuestro pensamiento diga, si Dios ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mantenerme firme, mantenerme en el camino. ¿Saben? Muchas veces decimos, hay una alabanza que dice, Señor, haz tu carácter como el tuyo en mi vida. Yo quiero tener tu carácter, Señor. Pero ¿saben cómo se formó ese carácter del Señor? Cómo Dios dijo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Pues conocemos el martirio que Jesús tuvo en esta tierra. Vino a salvar a los suyos y los suyos no lo quisieron. Su propio pueblo al que Él vino a salvar, aquel que fue el pueblo elegido, lo despreció, no lo conoció, lo humilló, lo mandó a encarcelar, lo vendió, su propia gente, sus discípulos lo vendió, lo traicionaron, lo negaron, pero todo eso lo que pasó, Jesús se formó un carácter en Él para que lo mantuviera firme en el camino hacia la cruz y podernos dar esa salvación. Si Jesús no hubiese pasado por todo eso, hermanos, tal vez, no sé, perdóname si lo estoy diciendo mal, pero tal vez no hubiese formado ese carácter. Entonces, Jesús nos enseña que la circunstancia que pasamos es el carácter que formamos y en el cual nosotros debemos de mantenernos para poder salir victorioso y llegar al final de ese camino, al final de esa siembra y poder ver crecer ese árbol y poder disfrutar de los frutos de ese árbol. Hermanos, Pablo recomienda a los lectores que se concentren en aquellos que traerá consigo una vida digna y una paz de Dios. ¿Cómo te ves con tu familia el día de hoy? ¿Cómo te ves con tus hijos? ¿Dónde te ves en tu trabajo? ¿Dónde te ves en el reino de Dios? Caminemos, hermanos, este año caminemos hacia una vida eterna, hacia esa nueva Jerusalén a donde estaremos con el Señor. Y mientras que vayamos por el buen camino, reconozcamos que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, que su voluntad, hermanos, es si Dios quiere, se haremos esto y haremos aquello. Mantengámonos firmes en este caminar que estamos empezando en una buena siembra. No nos desesperemos si vemos que el camino es largo y no vemos fin. Ese carácter, esas virtudes que el Espíritu de Dios nos da, nos sirvan para mantenernos en el camino y poder llegar hasta la meta. Mis hermanos, Dios me los bendiga.